Si te vas de esta casa, me harías un favor, dijo Reginaldo sin levantar la voz, con la indiferencia de quien habla de tirar la basura. Yo tenía en la mano una taza de café. Aún humeaba. Me la había servido hacía apenas 2 minutos. Mis dedos temblaron un poco, no por el calor, sino por el frío que me recorrió el pecho en ese instante. No dije nada, solo lo miré, y entendí que ya no quedaba nada de aquel niño que yo crié con tanto esfuerzo, el que lloraba por las noches y se aferraba a mi falda, el que me decía, «Mamá, no te mueras nunca». Ahora me miraba como si estorbara, como si fuera un mueble viejo, o peor aún, como si jamás hubiera sido parte de su vida. Dio media vuelta y se fue al cuarto, donde Ivana, su esposa, lo esperaba con esa sonrisa torcida que siempre se le dibujaba en la boca cuando yo sufría. Me quedé sola en la cocina, en Militiciena, la casa que alguna vez fue mía, apretando los dientes, intentando no dejar caer una lágrima. Y me hice una sola pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Todo comenzó muchos años atrás. Me llamo Celia García, y mi vida no ha sido fácil. Me casé joven con Mauricio, un hombre trabajador, noble, pero que se fue demasiado pronto. Un accidente en la fábrica. Me dejó con un hijo pequeño y una casa que, en ese entonces, era todo lo que teníamos. Yo era costurera, hacía lo que podía. Cosechaba, limpiaba casas, vendía tamales en la calle. Todo por Reginaldo, mi único hijo. Él era mi mundo, mi motor, mi razón de seguir adelante cuando el mundo se caía a pedazos. Nunca me volví a casar. No por falta de oportunidades. Es que yo pensaba que ningún hombre debía ocupar el lugar de su padre y que mi energía debía ser toda para él. Y así lo hice. Lo vestí con mis propias manos, lo alimenté con mi sudor y cuando enfermaba, vendía lo poco que tenía para comprarle medicinas. Hubo momentos duros, muy duros. Recuerdo una Navidad en la que no teníamos más que un pan y un refresco compartido, entre los dos. Pero él estaba feliz, y yo más aún solo de verlo sonreír. Pensé que todo ese amor algún día regresaría. ¡Qué ingenua fui! Reginaldo creció, se hizo hombre. No brillante, pero sí astuto. Consiguió trabajos aquí y allá, y a los 30 y tantos conoció a Ivana. Desde el primer momento algo en ella me inquietó. No era solo su manera de mirarme por encima del hombro. Era la forma en que hablaba con Reginaldo, como si él fuera un niño tonto al que debía controlar, como si yo fuera una amenaza a su autoridad. A los pocos meses, ya vivían conmigo. Yo no tenía problema. Al fin y al cabo, era su casa también, ¿no? Lo había criado para compartir, para ser generoso. Le abrí la puerta, les di el cuarto principal, cocinaba para los dos, lavaba su ropa, incluso limpiaba después de sus fiestas. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Reginaldo ya no me hablaba como antes. Me respondía con monosílabos, con fastidio. Ivana, por su parte, se instaló como reina en una casa que no era suya. Reorganizaba la cocina sin pedirme permiso, criticaba mi manera de limpiar, dejaba ropa sucia por toda la casa, y cuando me quejaba, Reginaldo me pedía paciencia. Es su carácter, mamá. No te lo tomes a pecho. Yo asentía en silencio, pero por dentro empezaba a doler. Un día regresé del mercado y encontré mis cosas del baño en una caja. Toallas, cremas, incluso mis medicamentos. Ivana quiere más espacio, dijo Reginaldo, sin mirarme a los ojos. Puedes guardar tus cosas en el cuarto de servicio. Ese cuarto, al fondo del patio, era donde yo había guardado herramientas viejas, oscuro, húmedo. Pero no protesté. Me tragué la dignidad como quien traga vidrio. Claro, respondí.
Al día siguiente comencé a dormir allí. Me llevó semanas acostumbrarme al olor a encierro. Los meses pasaron. Cada vez me hablaban menos, me veían menos. A veces llegaban con comida y ni siquiera me ofrecían. Yo cocinaba para mí, lavaba mi propia ropa, y cuando quería ver televisión, Ivana decía que le molestaba el volumen. Me sentía una huésped indeseada en la casa que yo había construido con mi esposo, pero seguía soportando. ¿Por qué? Porque aún me aferraba a la idea de que, en el fondo, Reginaldo era mi hijo, y que un hijo no olvida. Hasta que llegó ese día. Estaba barriendo la sala cuando escuché a Ivana en la cocina, hablando por teléfono con una amiga. Sí, imagínate. Todavía vive con nosotros. La vieja no entiende que estorba. No sé cómo hacer para que se largue de una vez. Me quedé paralizada. No hice ruido. Y entonces escuché los pasos de Reginaldo entrando. ¿Aún sigue aquí?, preguntó ella. «Haz algo». Y él, con voz tranquila, como si no fuera nada, dijo lo que me destrozó. Si se va, nos haría un favor. Yo no pude moverme. No sabía si llorar, si gritar o simplemente desaparecer. No me vieron. Terminaron de hablar y se encerraron en su cuarto. Yo subí a mi espacio, ese cuartito oscuro en el fondo del patio. Cerré la puerta y me senté en la cama. Las lágrimas llegaron silenciosas. No por lo que dijeron, sino por todo lo que significaba. Ya no había duda. Ya no era bienvenida. Y entonces decidí. Me iría. Pero no como ellos querían. Me iría como yo merecía. Aún faltaban pasos, detalles, estrategias. Justicia.yo ya no era la mujer frágil de antes. No me fui esa noche. Aún no. Me acosté en ese cuartito húmedo, con la cabeza llena de pensamientos, con el pecho apretado como si alguien me hubiera apuñalado. Dormí poco. Me levanté antes del amanecer. Preparé café, como siempre, pero esta vez solo para mí. Me senté en el patio, bajo el árbol seco que Mauricio había plantado hace décadas, y miré el cielo mientras clareaba. Pensé en mi vida, en lo que fui, en lo que me convertí. Y fue ahí cuando decidí que, antes de irme, iba a recordar quién era yo. Quién fui antes de ser ignorada, humillada, descartada por mi propio hijo. Cuando Mauricio murió, Reginaldo tenía apenas 7 años. Era un niño dulce, callado. Le costaba entender la muerte. Pasó semanas preguntando cuándo volvería su papá. Lloraba por las noches. Se metía en mi cama temblando. Yo lloraba en silencio, cuando él no me veía. A los pocos meses, los ahorros se acabaron. Vendí las joyas que me había dejado mi madre. Empecé a lavar ropa ajena. A veces salía con la cara cubierta, avergonzada, porque algunas vecinas me reconocían. Pero más vergüenza me daba ver a mi hijo con hambre. Recuerdo un día que llegamos a casa sin un peso. No había qué comer. Reginaldo me miró y dijo: «No importa, mamá, yo no tengo hambre». Pero yo sabía que sí. Se le oía el estómago. Salí a la calle, caminé 6 cuadras y le pedí fiado a doña Tere, la de la tienda. Me dio un pan, un huevo y medio litro de leche. Esa noche, Reginaldo comió. Yo no. Y así fue durante años. Yo vivía para él. Cuando terminó la secundaria, quiso trabajar para ayudarme. Le dije que no, que estudiara, que yo me encargaría. Conseguí limpiar oficinas por las madrugadas. Dormía 4 horas por noche. Tenía los dedos hinchados de tanto lavar y planchar. Pero logré pagarle la preparatoria. Incluso cuando me detectaron un problema en la columna y el médico me recomendó reposo, seguí trabajando. Porque él era mi inversión, mi esperanza, mi razón de resistir. Cuando terminó los estudios me dijo: «Mamá, te lo voy a pagar todo, vas a ver». Yo le creí.
¿Cómo no hacerlo? El primer golpe vino cuando cumplió 29. Ya trabajaba como asistente administrativo en una empresa pequeña. Tenía su propio dinero, aunque aún vivía conmigo. Yo no le pedía nada. Él me daba para los gastos básicos, pero casi nunca estaba en casa. Un día llegó con una mujer. Mamá, ella es Ivana, piel blanca, ojos fríos, vestía ropa cara. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. ¿Y tú cocinas todos los días, Celia? Me dijo como quien pregunta si aún uso leña para calentarme. ¡Qué antigüita! Reginaldo rió. Mi mamá es de otra época. Me dolió. Pero sonreí. Pensé que era solo una broma. No lo era. A los pocos meses, Ivana ya se quedaba, todos los fines de semana. Tomaba mi lugar en la mesa. Se servía antes que yo. Usaba mis mantas. Incluso se quejaba del olor de mi comida. ¿Siempre cocinas con tanto aceite?, decía mientras fruncía la nariz. Reginaldo apenas la corregía. Se estaba convirtiendo en otro hombre. Un día discutieron fuerte en el pasillo. Ivana gritó que no quería seguir viniendo a una casa tan chica y tan fea, que merecía algo mejor. Esa misma semana Reginaldo me dijo: «Quiero que vivamos los tres aquí, pero habría que hacer algunos cambios». ¿Qué tipo de cambios? No sé. Quizás podrías usar el cuarto de atrás. Así ella se sentiría más cómoda. Mi sangre se congeló. ¿Quieres que yo deje mi cuarto? Es solo un espacio, mamá. Tú siempre has dicho que lo importante es la familia, ¿no? Y como tonta... Acepté. Ivana se instaló como reina. Redecoró, mandó a pintar, trajo nuevos muebles. Lo viejo, lo mío, lo mandó al patio. Cambió los cuadros, escondió la foto de Mauricio, guardó en una caja los álbumes de cuando Reginaldo era niño. Yo me preguntaba todos los días, ¿en qué momento perdí mi lugar? Los domingos, que antes eran de familia, se convirtieron en días de encierro para mí. Ellos salían a restaurantes, a pasear. A veces regresaban de noche, riendo, con bolsas de compras. Yo me enteraba de sus planes por las redes sociales. Nunca me invitaban. Cuando había visitas, Ivana decía: «Celia, ¿puedes no salir? Es que viene gente importante y ya sabes que a veces hablas demasiado». Como si me avergonzara. Y Reginaldo solo asentía, como si fuera normal, como si no le doliera. Hubo una noche especialmente dura. Yo había preparado un guisado especial. Era el aniversario de Mauricio. Pensé que quizás solo por esa noche podíamos comer juntos. Los esperé con la mesa servida. Pero llegaron tarde, ella borracha, él con los ojos vidriosos. «¿Qué es eso?», preguntó Ivana. «¿Comida casera? Otra vez lo mismo». «Hoy es el aniversario de tu papá», dije. Reginaldo me miró con hastío. «Mamá, ya pasaron muchos años. Tienes que superar eso». Se encerraron en su cuarto. No tocaron un plato. Esa noche comí sola, con Mauricio en la memoria y el corazón hecho pedazos. Cada pequeño desprecio fue una herida, cada humillación, una cicatriz. Y aún así, seguía callando. Seguía esperando que algún día mi hijo despertara, pero no lo hizo. Se fue alejando más y más. Ya no me pedía consejos, no me contaba sus cosas. Apenas me saludaba. Parecía un inquilino indiferente. Ivana, en cambio, me provocaba a propósito. A veces dejaba la estufa encendida y cuando yo la apagaba, decía que era una paranoica o me culpaba por cosas que no había hecho. Como aquella vez que perdió un pendiente y me acusó de haberlo escondido. ¿Te molesta que tenga algo bonito, Celia? No tengo idea de qué estás hablando. Claro, claro. Seguro fue el perro. Ah, cierto, no tienes perro. Ni vida. Reginaldo no dijo una palabra. Esa noche lloré en silencio,
con la boca tapada para no hacer ruido. Fue entonces cuando me di cuenta. Ellos no iban a cambiar, y yo no podía seguir esperando. Así que comencé a pensar. No en irme con las manos vacías, sino en irme con la cabeza en alto, y para eso necesitaba ayuda. No se llega al abandono de un día para otro. Es un goteo lento, una palabra aquí, un desprecio allá, un gesto, una risa a tus espaldas, y cuando te das cuenta, ya no estás. Ya te borraron, ya no importas. Así fue conmigo. Después de aquella noche en la que no tocaron la comida que hice para el aniversario de Mauricio, algo se rompió en mí. No fue rabia. Fue algo peor. Indiferencia hacia ellos. Me levantaba, hacía lo básico. No me esforzaba en agradar. No decoraba. No cocinaba para 3. Me volví invisible. Y fue en ese silencio que ellos se sintieron con más poder. Una tarde, Ivana regresó furiosa. Tiró la bolsa al piso y dijo: «Estoy harta de vivir así. Esta casa es un chiquero. No me puedo concentrar. No puedo respirar aquí». «¿Qué pasó ahora?», preguntó Reginaldo cansado. «Tu madre. Sus cosas están por todos lados. Y ese cuarto del fondo huele a humedad. ¿Por qué seguimos permitiendo esto?». Yo los escuchaba desde la cocina. «¿Qué quieres que haga?», murmuró él. «Quiero que la mandes a un lugar, a una casa para viejos, a lo que sea. Yo no voy a seguir compartiendo techo con esa señora. Esa señora. Ni siquiera mi nombre. Después de todo lo que hice, esperé una respuesta, un gesto, un «no te pases», al menos. Pero no hubo nada. Solo silencio. Al día siguiente, Reginaldo se acercó mientras yo tendía la ropa. «Mamá, he estado pensando...». «Ajá. Tal vez podrías pasar unos días con tía Elena, en Veracruz. Un cambio de aire. Tú casi no sales de aquí». Levanté la mirada, lenta. «¿Y eso se te ocurrió a ti o a tu mujer?». No respondió. «¿Quieres que me vaya, Reginaldo?». «No lo pongas así». «Entonces, ¿cómo? Dímelo claro». «Mamá, Ivana está estresada. ¿Y tú? ¿Y yo qué?». Bajó la mirada, se frotó la nuca. «Tú ya no encajas aquí». Me quedé en silencio. Me dolió, pero no iba a suplicarle. Solo asentí y seguí doblando la ropa. Esa noche no dormí. Me senté con un cuaderno viejo, el que usaba para anotar las compras, y empecé a escribir. No un plan, una lista de cosas que aún me pertenecían. El terreno en el pueblo, donde vivía mi hermana antes. Un par de alhajas antiguas que había escondido dentro de una bota vieja. Una cuenta olvidada, con poco, pero algo había. El título de propiedad de la casa, que estaba a mi nombre. Porque Mauricio me la dejó a mí. Ellos no lo sabían. Pensaban que por vivir aquí desde siempre, todo les pertenecía. Pero el papel decía otra cosa, y esa fue la chispa. Pensé, ¿y si me voy? Pero no derrotada, sino dejando atrás una lección que nunca olviden. Pasaron los días. Fingí normalidad. Reginaldo y Ivana comenzaron a planear unas vacaciones a Cancún. Me enteré por casualidad, al ver unos correos en la computadora. Ni una palabra me dijeron. Y aún así, los traté con cortesía. No por ellos, por mí. Sabía que la salida debía ser limpia, elegante, definitiva. Pero antes, las cosas debían ponerse aún más oscuras. Una mañana, Ivana entró a mi cuarto sin tocar. Llevaba un pañuelo en la mano. «¿Esto es tuyo?». «No, estaba en mi bolso. ¿Me lo tomaste?». «Claro que no. No tienes por qué mentir. Y tú no tienes por qué inventar cosas». Me miró con desprecio. «Eres una carga, Celia. Y pronto se te va a acabar el tiempo aquí». Salió dando un portazo. Temblé. No de miedo, de rabia contenida. Unos
Días después, llegaron con un hombre alto, con portafolio. «Es un valuador», dijo Ivana sonriendo como víbora. «Queremos saber en cuánto está tasada la casa, por si en algún momento, tú sabes, hay que hacer cambios». «¿Cambios?» «Claro, remodelar, vender, lo que sea». Yo los miré. Esperé que él dijera algo. Reginaldo solo se encogió de hombros. «Es por si acaso, mamá». Me fui a mi cuarto. Cerré con llave. Y esa noche lloré por última vez en esa casa. Al día siguiente fui a la notaría. Saqué una copia certificada del título. Efectivamente, estaba todo en regla. Yo era la única propietaria. Y ahí mismo pedí algo más. Una revisión para preparar la venta formal de la propiedad. Fingí que era para herencia, pero en el fondo ya estaba cerrando el ciclo. Mientras tanto, Ivana empezó a dejarme tareas absurdas. «¿Puedes limpiar la terraza otra vez? Es que la noto con polvo». «¿Otra vez arroz, Celia? Cambia el menú, por favor». «¿Puedes dejar de escuchar la radio tan fuerte?» Me desconcentra. Cada día una queja. Cada día una forma de mostrarme que yo ya no era bienvenida. Y Reginaldo, cada vez más distante. Ya no me llamaba mamá, solo Celia. Esa fue la herida más profunda. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a Ivana hablar por teléfono. No, obvio que no sabe nada. Cree que vamos a hacerle una fiestita o algo. Ni se imagina. Cuando regresemos del viaje, ya va a estar todo listo. Pausa. Sí, el valuador dijo que podríamos pedir bastante. Y si firmamos rápido, imagínate, vendemos, compramos algo a nuestro nombre y la dejamos fuera. Total, ella no tiene nada a su nombre. ¿Oh, sí? Reí. Bajito, amargo. No sabían nada. Esa noche escribí una carta, larga, dolorosa, fría. La guardé en el cajón. Aún no era tiempo. Esperé. Paciente. El día de su viaje los ayudé a empacar. Les deseé buen viaje. Les sonreí. Ivana me abrazó con condescendencia. «Cuídate, ¿sí? Trata de no hacer líos». Reginaldo me besó en la frente, como si yo fuera una muñeca olvidada. Cuando el taxi arrancó, los vi por la ventana y supe que era el momento. Fui al banco. Saqué lo poco que quedaba en la cuenta conjunta que él nunca revisó. Fui a la casa de empeño y vendí lo que quedaba de valor. Una medalla, un reloj, unas figuritas antiguas. Llamé al notario. Confirmé la venta. En menos de una semana, la casa ya estaba comprometida. Faltaba una firma, la mía. Y la di la última noche que dormí allí. Sentí paz. No tristeza. No miedo. Paz. Porque sabía que al fin estaba eligiéndome a mí misma. A veces uno necesita mirar el abismo para recordar que puede volar. Después de firmar los papeles de la venta, me quedaban aún unos días antes de entregar oficialmente la propiedad. El dinero llegaría a una cuenta nueva, que habría mi nombre, asegurada, limpia, solo mía. Tenía todo planeado, incluso el día exacto en que ellos volverían de Cancún. Sabía que no sospechaban nada. Sabía que, para cuando llegaran, yo ya estaría muy lejos. Pero no sabía aún a dónde ir. No tenía un lugar como tal, ni planes. Solo esa idea viva. No volver nunca a mendigar afecto. Y fue justo en ese momento, mientras empaquetaba mis últimas cosas, que alguien llamó a la puerta. Era un hombre alto, de sombrero, con el rostro ajado por el sol. Lo reconocí en cuanto lo vi. «¿Celia García?» Asentí. «Soy Darío, amigo de tu hermana Elena». Mi corazón dio un salto. Elena había muerto hacía 5 años. Había vivido en el terreno que teníamos en el pueblo de Santa Lucía, a unas horas de allí. «Lo siento», dije de inmediato. «No vengo por eso.
Vengo porque encontré unas cosas tuyas, unas cartas, unos papeles. Tu hermana me pidió que los guardara. Pensé que ya no importaban, pero no sé por qué soñé contigo anoche. Y algo me dijo que tenía que venir. Me extendió un sobre amarillento. Lo tomé. Dentro había fotos antiguas, una carta escrita por Elena con tinta azul y un croquis del terreno. También había una nota que decía: si alguna vez Celia necesita volver a empezar, recuérdale que ella tiene raíces aquí. Invité a Darío a pasar. Hicimos café. Me contó que había sido vecino y confidente de Elena por muchos años, que ahora vivía solo, que ayudaba en una cooperativa de mujeres rurales y que cada tanto recordaba con cariño las historias de mi hermana. ¿Y el terreno?, pregunté. Sigue ahí, abandonado pero firme. Las paredes están mal, pero el alma se mantiene. ¿Crees que podría ir? Deberías. Esa noche no dormí. Leí la carta de Elena al menos 5 veces. Me hablaba como si supiera por todo lo que había pasado, como si hubiese adivinado que algún día yo también sería empujada al borde. Y ahí, en una línea, leí algo que me destrozó. Siempre fuiste la fuerte, Celia. Yo me fui primero porque sabía que tú sabrías levantarte cuando nadie más creyera en ti. Llamé a Darío al amanecer. Le pregunté si el terreno tenía conexión eléctrica. Me dijo que no, pero que él podía ayudarme a instalar lo básico. Le pregunté si había transporte hasta allá. Me ofreció llevarme. No tienes que hacerlo. No lo hago por deber. Lo hago porque también estoy buscando algo que dé sentido a mis días. Esa tarde, mientras Ivana me mandaba mensajes sobre el clima en Cancún y fotos sonrientes con Reginaldo en la playa, yo organizaba mi partida definitiva. Pagué el último recibo de la casa, entregué las llaves al notario y empaqué lo mínimo. Lo demás, muebles, adornos, lo que ellos tanto valoraban por apariencia, lo dejé. No quise quedarme con nada que tuviera su olor. En el camino al pueblo, Darío y yo casi no hablamos. Pero cuando pasamos el puente viejo, me miró y dijo: nunca es tarde para reconstruirse. Sonreí. Estoy aprendiendo eso ahora. Al llegar a Santa Lucía sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Silencio verdadero. No el silencio de la indiferencia. El silencio que acompaña la paz. El terreno estaba tal como él había dicho. Descuidado, con maleza y muros descoloridos. Pero no había ruina allí, solo historia. Entré y supe que ese sería mi nuevo comienzo. Pasaron semanas. Darío me ayudó a limpiar, a montar un pequeño generador, a conseguir una estufa vieja. La cooperativa del pueblo me recibió con los brazos abiertos. Eran mujeres fuertes, viudas, abandonadas, madres solteras, luchadoras. Y allí entendí que no estaba sola. Una de ellas, Carmen, me ofreció ayudar en un taller de bordado. Tenemos pedidos de fuera, pagos. No es mucho, pero entre todas vivimos. Acepté. Y mis manos, que antes temblaban por miedo, ahora temblaban por creación. Un día Carmen me preguntó: ¿y tus hijos? ¿Te buscan? Negué con la cabeza. Uno de ellos me deseó lejos, así que lo complací. Ella me miró largo, asintió, en silencio. Las semanas pasaron. El dinero de la venta me permitió arreglar el terreno poco a poco. Pinté las paredes, planté hierbas, compré una radio y hasta adopté un gato callejero que apareció una tarde sin avisar. Lo llamé Mauricio, como mi esposo. Un domingo, mientras barría el patio, vi a Darío llegar con un sobre en la mano. Llegó esto a nombre tuyo, a la vieja dirección. Lo abrí. Era una carta de Reginaldo. Sus palabras temblaban entre líneas. Volvimos de Cancún y la casa estaba vacía. Ivana pensó que era una broma.
Yo también, pero luego leí tu carta. No puedo creer que hayas vendido todo. ¿Por qué hiciste eso, mamá? Reí, una risa corta, vacía, y luego seguía. No sé dónde estás, no sé si quieres que te busque, pero si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. No respondí, ya no había nada que decir. Darío me miró. ¿Todo bien? Sí, respondí. Por primera vez en años, todo está bien. Esa noche me senté en el pórtico, con Mauricio el gato en mis piernas, y vi el cielo estrellado. Pensé en mi hermana, en lo que habría dicho al verme allí. Pensé en todas las veces que lloré en silencio, en cada humillación, en cada plato frío, en cada palabra no dicha, y supe que valió la pena cada paso que di para llegar hasta mí. Pero el pasado no se deja enterrar tan fácil. Y en la próxima parte, descubriría que ellos no pensaban rendirse tan fácilmente. Reginaldo no tardó tanto como yo pensaba. A las 3 semanas exactas de recibir su carta, apareció. No anunció su llegada. No pidió permiso. Simplemente estacionó un coche negro, nuevo, en la entrada del terreno y bajó con esa mirada de niño herido mezclada con la arrogancia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Yo estaba en la parte trasera, regando las plantas de lavanda que había conseguido gracias a Carmen. Cuando escuché el portazo del auto, supe que algo venía mal. No fue la sorpresa lo que me descolocó, fue la rapidez. Y su expresión, no, venía solo a ti a hablar. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo pudiste dejarnos así? Me limpié las manos en el delantal y lo miré. Había algo en su voz que me recordó al niño que fui dejando ir poco a poco. Pero también había veneno. El mismo que aprendió de Ivana, de su ego, de su comodidad. No le respondí de inmediato. Entré a la casa, serví agua y se la ofrecí. No la aceptó. «Teníamos cosas tuyas», dijo. «Documentos, joyas, recuerdos. Te fuiste sin mirar atrás». «Papá». «Mauricio está muerto», lo interrumpí. «Lo sabes. Y si vienes a hablar de objetos te equivocaste de dirección. Vendiste la casa, nuestro hogar. Era mi casa, mi hogar. Tú mismo lo dijiste. Si me iba te hacía un favor». Sus ojos se nublaron. Bajó la voz. Caminó por la pequeña sala como si intentara encontrar argumentos entre las paredes, hasta que se detuvo frente a mí, con algo en la mano. «Ivana quiere que esto lo arreglemos por las buenas. Pero si no accedes, tenemos formas». Extendió un papel. Era una hoja membretada de un despacho jurídico. Me senté antes de leerla. Era una amenaza velada. Si no, restituía el patrimonio familiar. Iniciarían un proceso por enajenación sin consentimiento de los herederos legítimos. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. «No tienes derecho», le dije. «Soy tu hijo. Tengo derecho a proteger lo que me corresponde. No te corresponde nada, no mientras yo esté viva. Y aún después, si pudiera elegir, no te dejaría ni un clavo oxidado». «No puedes hacer esto», gritó golpeando la mesa con el puño. Ya lo hice. El silencio se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Era la primera vez que le hablaba así. La primera vez que no le pedía amor, que no me justificaba. Y esa libertad se sintió como un fuego lento que me recorrió el pecho. Reginaldo tomó el documento, lo arrugó y lo metió de nuevo en su carpeta. Antes de irse dejó otra frase que me perforó. «No sabes con quién te estás metiendo. Ivana no va a dejar esto así, te lo juro». Y se fue. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por la indignación que me hervía bajo la piel. Después de todo lo que hice por él, ¿ahora venía a reclamar lo que nunca le perteneció? Había trabajado toda mi vida, renunciado a sueños, a amistades, a mí misma.
Les di comida, educación, techo, comodidad. Les regalé mis años buenos. ¿Y así pagaban? Al día siguiente fui al pequeño centro del pueblo y busqué a Darío. Le conté todo. Me escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. «Podemos hablar con un abogado del municipio», me dijo. «Sé que no tienes nada ilegal detrás, pero vale la pena estar protegida». Acepté. El abogado era joven, atento. Leyó los documentos de la venta, mis papeles, y me aseguró que estaba todo en regla. Lo único que podían intentar era difamarme o presionarme emocionalmente. «Lo intentarán», dijo. «Pero usted no está sola. Me ofreció representarme en caso de necesidad, sin costo». Su madre había pasado por algo similar. Salí del despacho más tranquila, pero con una punzada en el estómago. Sabía que Ivana era más peligrosa en silencio que en confrontación directa. Y no me equivoqué. 2 días después, apareció en Minocimiotoso, Santa Lucía. No fue a mi casa, fue al mercado. Habló con algunas mujeres de la cooperativa. Dijo que yo estaba enferma, que tenía lagunas mentales, que probablemente no estaba bien. Insinuó que tal vez debía recibir atención médica, que mi decisión de mudarme a un lugar tan apartado era señal de desequilibrio. Carmen fue quien me lo contó, indignada. «¿Y sabes qué más?», dijo que te harían una revisión judicial, que quieren que te declaren incapaz. No podía creerlo. Ahora querían declararme mentalmente incompetente. Todo para recuperar lo que ya no era suyo. Y ahí, en ese punto, entendí que esto no era solo una lucha por dinero o propiedades. Era una batalla por control. Ellos no soportaban que yo hubiera recuperado mi voluntad. No soportaban que yo hubiese elegido vivir sin ellos. Porque eso les decía, con hechos, que ya no los necesitaba. Volví al abogado. Preparamos una respuesta, legal. Solicité una evaluación médica voluntaria con un especialista de confianza. Me sometí a exámenes, entrevistas, pruebas. El resultado fue claro. Estaba en plena facultad. Mental, emocional, física. Y aún así, ellos no pararon. Mandaron cartas. Llamaron a mis conocidos. Trataron de forzar una visita de un trabajador social. Pero todo se derrumbaba ante la evidencia. Yo estaba bien. Sola, pero firme. Una noche Darío me encontró llorando junto a la estufa. No era debilidad. Era agotamiento. ¿Vale la pena tanto esfuerzo?, pregunté. Me miró con ternura. ¿Acaso no vales tú ese esfuerzo? Esa frase me atravesó. Sí, valía la pena. Yo valía la pena. Pasaron semanas. Los ataques cesaron. Quizá entendieron que no podían más. Quizá solo estaban esperando el momento adecuado para algo peor. Y llegó. Un mensajero dejó una notificación. Reginaldo e Ivana solicitaban una mediación judicial. Alegaban abandono emocional, enajenación de bienes familiares y desequilibrio patrimonial. Tenía fecha. Tenía que asistir. No me quebré. Fui. Con el abogado, con pruebas, con la frente en alto. Y allí, frente a un mediador, Ivana soltó su veneno. Ella no está bien. Vive sola, en un lugar alejado. Se aísla. No tiene contacto con sus hijos. ¿Eso es normal? Reginaldo no dijo nada. Solo bajaba la cabeza. Yo esperé mi turno. Y cuando me lo dieron, hablé. Durante años viví en una casa donde era invisible, donde mis comidas eran criticadas, mis opiniones ignoradas, mis decisiones saboteadas. No se trataba solo de falta de amor, era desprecio. Me fui porque era eso, o morir lentamente. El mediador escuchaba en silencio, tomó notas, y al final dijo algo que no esperé. Señores,
No veo fundamentos legales para avanzar con ninguna demanda. La señora Celia está en su derecho. Cualquier otro intento de coacción puede ser considerado acoso. Ivana se puso roja. Reginaldo no levantó la mirada. Yo salí de ahí con el alma liviana. Y al llegar a casa, abracé a Mauricio el gato como si fuera un trofeo viviente. Había ganado. No solo la mediación. Había ganado mi dignidad de vuelta. Pero lo que no sabía era que la venganza de Ivana aún no había terminado. Lo siguiente que hizo no solo fue cruel, fue monstruoso. No me tomó ni 2 días recuperar un poco de paz después de la audiencia. Aunque sabía que Ivana no era del tipo que acepta una derrota sin responder, quise creer que la contundencia del fallo la había hecho retroceder. Me engañé. Me permití respirar, volver a mis rutinas, al aroma del café por la mañana y al canto de los gallos en la colina. Carmen volvió a visitarme y Darío me ayudaba cada tanto a cuidar el gallinero. El pueblo ya no hablaba tanto de mí y eso era una bendición. Pero la tranquilidad fue un espejismo. Una mañana, el cartero me entregó un sobre grande, sin remitente. Al abrirlo no encontré palabras, solo fotografías, imágenes impresas, a color. Las primeras eran de mí, en el mercado, en la plaza, saliendo del consultorio médico donde me habían hecho las evaluaciones mentales. Luego, fotos de mi casa. De noche, desde lejos, desde ángulos que me hicieron temblar. Alguien me estaba espiando, observando cada movimiento, documentando mi vida. No había amenaza escrita, pero el mensaje era claro. Te estamos vigilando. Sentí que el aire se me iba. Cerré puertas y ventanas. Revisé cada rincón de la casa. Busqué cámaras, micrófonos, algo. No encontré nada, pero el miedo se instaló como un veneno lento. No dormí esa noche. Me sentaba en la mecedora con una linterna y el teléfono al alcance. No quería llamar a nadie. No quería sonar paranoica. Pero al amanecer llamé a Darío. Llegó en minutos. Le mostré las fotos. No dijo mucho, pero su rostro se endureció. «Esto no es solo intimidación», murmuró. «Es un mensaje de poder, de dominio. Y lo peor es que saben que aquí la policía no va a mover un dedo por unas fotos». Decidimos instalar cámaras nosotros, comprar luces de sensor, reforzar las cerraduras. Darío incluso habló con un vecino exmilitar para que patrullara la zona en las noches. Me sentía como una prisionera en mi propio refugio. Pero había algo más. Una sensación persistente de que el verdadero golpe aún no había llegado. Y no me equivoqué. Un día en el mercado me crucé con una mujer desconocida. Vestía ropa cara, pero sobria. Tenía esa mirada de quien se cree superior a todos. Se me acercó como si ya me conociera. «Señora García, qué gusto. Soy la licenciada Barrera. Represento a una fundación familiar que trabaja con adultos mayores. Me hablaron de usted». La miré con desconfianza. ¿Quién le habló de mí? Una mujer preocupada. Dice que usted está sola, que su juicio puede estar deteriorándose, que tal vez necesita asistencia legal y médica. Me pidió que viniera a verificar personalmente. Sentí que la sangre se me congelaba. No lo dijeron directamente, pero era evidente. Ivana había contratado a alguien para intentar demostrar que yo no estaba en condiciones mentales de seguir sola. La mujer siguió hablando, intentando sonsacarme información, preguntando sobre mi rutina, mis ingresos, mis vecinos, mis actividades. Le pedí que se fuera. Lo hice con educación, pero con firmeza. Y cuando me alejé, supe que no la había espantado. Su trabajo era más profundo. Era una sombra, una invasora legal que se metía por huecos invisibles. Volví a casa y llamé al abogado. Me recomendó registrar todos los incidentes, hacer una denuncia preventiva. Estaba claro. Querían incapacitarme legalmente.
quitarme el derecho a decidir, a ser libre. Esa misma semana recibí una notificación oficial. Un juzgado había aceptado evaluar una solicitud de tutela promovida por Reginaldo e Ivana. Alegaban que yo padecía de delirios de persecución, aislamiento extremo, comportamiento errático y decisiones financieras perjudiciales. Usaron las fotos, las conversaciones manipuladas, incluso declaraciones falsas de testigos anónimos. Lloré. No por miedo, por rabia, por impotencia, porque conocía a mi hijo y sabía que para él yo ya no era una madre, sino un obstáculo. Fue Carmen quien me impulsó a pelear. No puedes rendirte, ya les ganaste una vez. No los dejes arrebatarte esto. Si no por ti, hazlo por las mujeres que te ven como ejemplo. Entonces decidí contraatacar. Reuní pruebas, testimonios reales, informes médicos, videos. Preparé un expediente con el abogado. Y lo más importante, grabé una declaración. Frente a una cámara, conté toda la historia. Desde mis sacrificios como madre hasta las humillaciones que viví. Lo que me empujó a irme. Lo que me hizo resistir y lo que estaban intentando ahora. Fue catártico. Y también fue una advertencia. Si intentaban difamarme públicamente, yo ya tendría mi versión lista. La audiencia se programó en la capital del estado. Era un proceso largo, técnico, pero esa primera vista era clave. Allí se evaluaría si había indicios para avanzar con la tutela. El día llegó. Me vestí con la dignidad de quien ha sido herida, pero no destruida. Entré al juzgado con el corazón palpitando, pero con la cabeza en alto. Reginaldo estaba allí. Ivana también. A su lado, una psicóloga contratada y la licenciada Barrera. Todo un equipo para pintar mi vida como una película de locura. Cuando me pidieron hablar, no titubeé. Mi nombre es Celia García. Tengo 72 años. He trabajado desde los 15. Crié a mi hijo sola por muchos años. Lo alimenté, lo cuidé, lo eduqué. Me insultaron, me ignoraron, me usaron. Y cuando decidí vivir para mí, me llamaron loca. Mostré las fotos, los informes médicos, los testimonios. Y luego mostré algo más, un video. Era una grabación de Reginaldo, en nuestra antigua casa, riéndose con Ivana y diciendo: «Ya verás, si mi madre se va, la dejamos sola allá, y después le tumbamos todo. Está vieja, no se va a defender». Fue como una bomba. El juez pidió detener la audiencia. Llamó a los abogados. Hubo murmullos, desorden, y al final dictó una resolución provisional. Rechazo de la solicitud de tutela por falta de fundamentos y posible intento de manipulación legal con fines patrimoniales. Ivana se levantó furiosa. Reginaldo no me miró. Yo lloré. Esta vez sí, pero no de dolor. Lloré porque por fin me habían creído, porque por primera vez la verdad me había protegido. Salí del juzgado sin saber qué pasaría después, pero sentí algo nuevo, una certeza, una semilla creciendo dentro de mí. Yo no había llegado hasta ahí solo para sobrevivir. Había llegado para reconstruirme, y la forma en que lo haría sorprendería incluso a ellos. Después de aquel juicio, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo la sensación de haber ganado. Fue como si una cadena invisible que había cargado por décadas finalmente se hubiera roto. No tenía miedo, no tenía vergüenza y por primera vez en mucho tiempo no sentía culpa por pensar en mí misma. Sentí libertad, una libertad que me daba vértigo, porque nunca antes me había pertenecido de verdad. Volví a casa con otra actitud. Dejé de agachar la cabeza. Caminaba recta, sin mirar por encima del hombro. Los vecinos ya no me veían como la pobre señora Celia, sino como
la que enfrentó a su propio hijo y ganó. Algunas mujeres del pueblo venían a pedirme consejos, otras solo me abrazaban sin decir nada. Había algo en mis ojos, me decían, algo que antes no estaba. Valentía, quizá, o cansancio de fingir que todo estaba bien, pero sabía que esa paz era una pausa, no un final, porque Ivana no era del tipo que se retira. Reginaldo... menos. Ellos no sabían perder, y menos frente a mí. Esperé el siguiente movimiento con el estómago apretado. Y no tardó. Una mañana recibí una llamada del banco. Me informaron que una transferencia sospechosa había sido bloqueada. Alguien había intentado mover una gran cantidad de dinero desde una de mis cuentas antiguas, la que había quedado inactiva desde que vendí todo y me mudé. Me pidieron que fuera en persona a aclarar. Y cuando llegué, me di cuenta de lo que tramaban. Alguien había falsificado mi firma, con un poder notarial falso. Usaron documentos viejos, combinaron papeles reales con falsificaciones. Y casi lo logran, pero el banco sospechó por un detalle mínimo. El acento de quien llamó para autorizar la transacción no coincidía con el mío. Sí, así de torpe fue. Pero era una señal. Reginaldo estaba desesperado y dispuesto a todo. Volví a casa con una decisión tomada. No iba a esperar más ataques. No iba a vivir a la defensiva. Iba a terminar con esto. De raíz. Y para eso, necesitaba hacer algo que había evitado por años. Contar mi verdad. No a un juez. No a un abogado. A todo el mundo. Le pedí ayuda a Carmen. Me ayudó a crear una cuenta en redes sociales. Le pedí a Darío que me prestara su celular con buena cámara. Me senté frente a una ventana, con la luz justa, y hablé. Durante más de una hora, conté mi historia, con nombres, fechas, detalles, mostré documentos, fotos, pruebas. Pero más que eso, hablé con el alma. Hablé como madre herida, como mujer humillada, como ser humano cansado de callar. Dije todo. Cómo me usaron, cómo me despojaron, cómo intentaron hacerme pasar por loca, cómo buscaron incapacitarme solo para quedarse con mis bienes. Conté cómo me fui con las manos vacías, cómo reconstruí mi vida con mis propias fuerzas y cómo aún así no me dejaban en paz. Dije nombres, mostré rostros, no por venganza, sino por justicia. Subimos el video sin expectativas, pero en Botín y Ocienos, menos de un día, se volvió viral. Miles de mujeres comentaron, compartieron, lloraron conmigo. Me agradecieron por decir lo que muchas no se atreven. Historias similares comenzaron a brotar como semillas liberadas al viento. No estaba sola, nunca lo había estado. Y entonces pasó lo inevitable. Un periodista me llamó, luego otro, un canal de televisión local vino a entrevistarme. Después, uno nacional. Mi historia estaba en todas partes, y lo mejor, no podían silenciarla, porque ya no era solo mía. Reginaldo intentó negar todo. Dijo que era un montaje de una madre enferma. Pero la gente no le creyó, porque cuando una madre habla con el alma, se nota, y entonces, como bestia herida, hizo lo impensable. Se presentó en mi casa, una noche sin aviso. Escuché los golpes en la puerta, fuerte, violento, como si quisiera derrumbarla. Miré por la ventana. Era él, solo. Gritaba mi nombre. Decía que quería hablar. No abrí. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era furia. Era decepción. Era el eco de todas las veces que lo esperé en vano cuando era niño. De todas las veces que lo defendí cuando nadie más lo haría. Tomé el teléfono y llamé a la policía. Cuando llegaron, él ya se había ido. Pero al día siguiente, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra. Era torpe
irregular, como si la hubiera escrito en estado de rabia. Si tú no quieres parar, entonces te vas a arrepentir. Me vas a obligar a hacer algo que no quiero. Aún puedes detener esto. Borra todo. Calla. Esta es la última advertencia. Me quedé mirando esa hoja por horas. No tenía miedo. Tenía claro lo que debía hacer. Fui directamente a la fiscalía. Denuncié el intento de falsificación, las amenazas, el acoso. Y entregué la carta como prueba. Ese mismo día se abrió una carpeta de investigación formal contra Reginaldo García e Ivana por presunto fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación indebida y amenazas agravadas. Y fue entonces cuando por fin dejaron de esconderse, porque la máscara cayó. Y cuando las máscaras caen, empieza el verdadero final. Después de entregar la carta a la fiscalía, sentí que algo dentro de mí se había sellado. Ya no había vuelta atrás. Las palabras estaban dichas, las pruebas entregadas, la historia expuesta. Lo que viniera, vendría. Pero por primera vez, no era yo quien tenía que esconderse. Ellos sí, Reginaldo e Ivana. Los que se alimentaban del silencio ajeno ahora estaban bajo la lupa y no soportaban esa luz. Las redes no paraban. Cada vez más mujeres compartían sus propias versiones de abandono, desprecio, manipulación de hijos que un día fueron dulces y luego, sin saber cómo, se convirtieron en verdugos de sus propias madres. No era solo mi historia, era la de miles, millones. Yo había puesto la voz, pero el eco era colectivo. La fiscalía avanzó con una velocidad que ni yo esperaba. El video viral había ayudado, pero lo que realmente aceleró todo fue algo que no vi venir. Una exempleada de Reginaldo se presentó voluntariamente a declarar. Se llamaba Marisela y había sido su asistente administrativa por 2 años. Guardaba copias de correos, contratos y, lo más importante, grabaciones de audio donde se escuchaba a Ivana hablando de cómo mover los papeles sin que la vieja se dé cuenta. Su voz, su desprecio, su plan. Cuando escuché esas grabaciones, por primera vez, sentí náuseas. Era como si una venda se cayera de golpe. Siempre sospeché que Ivana era la mente fría y calculadora, pero oírla, su tono burlón, su manera de referirse a mí como si fuera una carga, un obstáculo, me partió en 1000 pedazos. ¿Esa mujer había dormido bajo mi techo? ¿Comido de mi comida? ¿Usado mis mantas? ¿Celebrado mis cumpleaños solo para reírse? Después de mí. El caso creció como un incendio. La prensa lo llamó la traición del hijo del pueblo. Porque Reginaldo había dado entrevistas antes. Se presentaba como empresario exitoso, amante de la familia, benefactor local. Pero ahora todo se desmoronaba. La imagen construida con tanto esmero comenzaba a mostrar grietas que ni él ni su equipo podían tapar. Un día antes de que se dictara la medida cautelar para congelar sus bienes, desaparecieron Reginaldo e Ivana, sin aviso, sin despedida, sin dejar rastro. Solo se supo que habían vaciado una cuenta secundaria, alquilado un coche con documentos prestados y se habían ido. Rumores decían que cruzaron hacia Guatemala. Otros que Ivana tenía familia en Texas. No lo sabíamos con certeza, pero algo me decía que no estaban tan lejos como creíamos. No, celebré, no bailé, no sentí victoria, sentí vacío. Porque una madre no gana cuando su hijo cae, solo sobrevive al golpe. Me refugié en la rutina. Seguí asistiendo a mis sesiones con Carmen, la psicóloga. Ella me ayudó a entender que muchas veces el amor no se rompe de golpe, sino por pequeños cortes diarios, como papel rasgando piel, que no era mi culpa, que ser madre no significa ser mártir, que decir ya basta también es una forma de amar a una misma.
Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, una camioneta se estacionó frente a mi casa. Bajaron 2 hombres. No vestían como policías, pero algo en su postura me puso en alerta. Tocaron la puerta. «¿Doña Celia García?», preguntó uno de ellos con tono formal pero tenso. Asentí. «Somos del Ministerio Público. Tenemos una orden para revisar esta propiedad. Hemos recibido una denuncia anónima de que los imputados podrían haber regresado y estar escondiéndose. Aquí». Me congelé. «¿Aquí?», pregunté sin entender. «¿Hay alguien más viviendo con usted?», preguntaron. Negué. Entraron, revisaron cada rincón, hasta el gallinero. No encontraron nada, pero el mensaje estaba claro. Alguien estaba jugando sucio. Otra vez. Alguien quería que pareciera que yo los estaba encubriendo. Ese alguien tenía nombre y apellido, y sabía exactamente cómo intimidarme sin mostrarse. Esa noche no dormí. Pensé en tomar un avión, irme, cambiar de nombre, comenzar en otro país. Pero al mirarme al espejo, me vi. No a la mujer rota de antes, sino a la nueva, la que se había enfrentado al desprecio, al juicio, al abandono, la que aún estaba de pie. Así que hice lo único que podía hacer. Me defendí. Volví a grabar. Volví a hablar. Esta vez con más fuerza. Expliqué lo sucedido. Mostré la orden de revisión. Declaré mi inocencia. Y sobre todo, desafié públicamente a quienes me perseguían. Si tienen algo que decir, den la cara. No se escondan detrás de amenazas ni denuncias falsas. Yo ya no tengo miedo. Y no me voy a ir a ningún lado. Ese video fue el más visto de todos. Más de 3 millones de visualizaciones en 2 días. El apoyo fue brutal. Periodistas, abogadas, activistas, incluso actrices. Todas se pronunciaron a mi favor. Me invitaron a programas, me ofrecieron representación legal, me defendieron públicamente. Una senadora me llamó para incluir mi testimonio en una propuesta de ley sobre violencia patrimonial. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una mujer tocó a mi puerta. Cabello recogido, rostro marcado por los años, mirada firme. Me dijo su nombre, con voz baja. «Soy Azucena, la madre de Ivana». Me quedé sin palabras. Ella me miró con tristeza. «No vengo a defenderla. Vengo a pedirte perdón. No por ella, por mí. Porque yo también callé. También sufrí. También fui humillada por esa hija que crié. Pensé que era mi culpa. Hasta que vi tu historia. Y entendí que hay hijos que se pierden. Y que no es por nuestra falta de amor, sino por su exceso de egoísmo. Nos abrazamos, lloramos. Y esa noche dormí mejor. Porque entendí que aunque el dolor no desaparece, sí se transforma. Y que la verdad, aunque duele, también libera. Pero aún faltaba lo peor. Una llamada de madrugada. Una voz masculina. «Doña Celia, los encontramos». Mi corazón se detuvo. «¿Dónde?» «En un hostal cerca de la frontera». Reginaldo intentó escapar por el techo. Ivana se encerró en el baño. «Los tenemos bajo custodia, pero necesitamos que venga a identificar documentos clave que hallamos con ellos. Son suyos». Mi cuerpo tembló. Era el final o el principio. Me preparé sin decir palabra. No era miedo. Era un peso. Una gravedad profunda en el pecho que no sabía si era tristeza, rabia o una mezcla de ambas. Tomé un taxi. El trayecto hasta el pequeño municipio donde los tenían fue largo. En silencio, con la mirada perdida en las ventanas, los árboles, las casas lejanas. Todo parecía ajeno, como si fuera una película que yo apenas observaba desde afuera. Pero no lo era. Era mi historia.
y yo había llegado al final de la línea. Al llegar, un agente me acompañó hasta una sala de espera. No podía verlos aún, pero ya sabía que estaban allí, a metros, respirando el mismo aire que yo. Después de meses de ocultarse, de manipular, de huir, finalmente estaban atrapados. El fiscal me explicó que habían encontrado documentos originales de mis propiedades, actas adulteradas, cuentas con transferencias ilegales y hasta una agenda con notas personales de Ivana, donde hablaba de mí, como la bruja vieja que aún no muere. Su odio estaba ahí, escrito como prueba. «Necesitamos que confirme si estos papeles son suyos», dijo, extendiéndome una carpeta. Reconocí mi firma falsificada, el sello de mi notaría manipulado, incluso una escritura donde figuraba que yo les había donado la casa por voluntad y agradecimiento eterno. Me dieron náuseas. Sí, todo eso es mío. O lo era, dije con voz firme. Entonces el fiscal me preguntó algo inesperado. «Doña Celia, ¿quiere verlos?» Mi cuerpo se tensó. ¿Qué ganaría con eso? Tal vez nada, o tal vez... Cierre, lo dejamos a su criterio. Respiré hondo y acepté. Me guiaron por un pasillo estrecho. Al fondo, una puerta con una pequeña ventana. Me asomé. Y allí estaban, Reginaldo, mi hijo, sentado, cabizbajo, con la ropa arrugada, el rostro cansado, la barba desordenada. No era el mismo. O tal vez sí, pero ahora sin la máscara. Ivana, en cambio, sostenía la mirada. Aún tras el vidrio, su arrogancia se sentía. No mostraba remordimiento, solo desprecio, como si todo esto le diera asco. Como si yo, incluso en ese lugar, le debiera algo. No entré. Solo los miré. Ellos me vieron. Reginaldo se puso de pie, tambaleante. Se acercó al vidrio. Sus labios se movieron. Dijo algo. No lo escuché, pero lo leí perfectamente. «Perdón, mamá». Y en ese instante entendí que el perdón no es una moneda que se entrega como limosna. Es una elección. Y yo, después de todo lo vivido, no estaba obligada a aceptarlo. Me di la vuelta. Me fui. No por rencor, sino por dignidad. Dejé que la justicia hiciera lo suyo. Ivana fue procesada por fraude, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Reginaldo enfrentó cargos similares, pero con agravantes por haber usufructuado de la condición de su madre. Intentaron negociar, pedir arresto domiciliario, alegar depresión, pero el Ministerio Público no cedió. La opinión pública estaba encima. Había presión. El juicio se volvió mediático. Me ofrecieron dar entrevistas exclusivas, escribir un libro, contar mi historia en televisión nacional. Lo rechacé todo, menos una cosa, un foro organizado por una red de mujeres mayores. Me invitaron a hablar, a compartir. Y allí fui, frente a más de 200 mujeres con historias parecidas. Algunas lloraban, otras asentían, todas escuchaban. Les hablé con el corazón. No nacimos para ser servidumbre eterna. No somos responsables de la ingratitud de quienes criamos con amor. No es nuestro deber callar ni aguantar. Es nuestro derecho vivir en paz. Y cuando te digan, si te vas, ¿me haces un favor?, responde, sí, pero me lo hago a mí misma primero. Aplausos, lágrimas. Algunas se me acercaron después. Yo también tengo un hijo que me trata mal, me dijo una. Mi nuera me quitó todo, dijo otra. Gracias por hablar. Nos diste fuerza. Yo no era heroína. Solo era una mujer cansada de callar. Volví a casa con el corazón más liviano. El silencio de antes había sido reemplazado por una paz nueva. Una que no dependía de nadie. Una que me pertenecía. Y entonces
Lo decidí. Pinté la casa. Abrí un pequeño taller de costura en el garage. No por dinero, sino por gusto. Enseñaba a vecinas, a niñas del barrio, a mujeres que querían aprender algo nuevo. Ríamos, charlábamos, compartíamos. Una tarde, una joven tocó la puerta. ¿Usted es la señora del video? Asentí. Mi abuela dice que gracias a usted se atrevió a denunciar a sus hijos. Quería que le diera esto. Me entregó una bufanda tejida a mano, con una nota que decía: «Gracias por no callar». La guardé como un tesoro. Pasaron los meses. El juicio concluyó. Reginaldo recibió 8 años de prisión. Ivana, 10. Apelaron. Perdieron. Nadie lloró por ellos. Nadie los esperó. Yo no volví a visitarlos. Tampoco respondí sus cartas. Porque a veces, amar también es soltar. Hoy camino por la plaza sin esconderme. La gente me saluda. Algunos me llaman la valiente. Otros solo sonríen. Y yo cada noche me miro al espejo y repito: sí, me fui. Y fue el mejor favor que me hice en la vida. A veces, la vida nos pone frente a un espejo que no pedimos. Uno donde no vemos arrugas ni cicatrices, sino decisiones. El tiempo no siempre cura. A veces revela. Y cuando la verdad se muestra cruda, sin adornos, sin excusas, solo queda elegir: seguir siendo quien fuimos, o atrevernos a ser quienes aún podemos ser. No se trata de venganza, ni de orgullo, mucho menos de ego. Se trata de respeto, de mirar hacia atrás sin bajar la cabeza, de mirar hacia adelante sin temor. Hay batallas que no elegimos, pero sí decidimos cómo terminarlas, porque no se nace fuerte. Una se vuelve fuerte el día en que deja de pedir permiso para vivir en paz. Y a partir de ese instante, la vida ya no es lo que otros nos hicieron, sino lo que decidimos construir con lo que quedó. No hay edad para empezar de nuevo, solo coraje. Y a veces, el mayor acto de amor es elegirnos a nosotras mismas. Fin.